Hola, le doy la bienvenida a este espacio que busca acercar conocimientos útiles para emprendimientos de la economía popular, social y solidaria. Hoy vamos a hablar de impuestos y facturación. Sabrán por experiencia que a medida que los emprendimientos se van conformando y se ponen en actividad, se vuelve necesario registrarse en determinados impuestos para formalizar los proyectos y darles entidad. Por eso, vamos a ver las características y alcance del monotributo y el monotributo social, los requisitos para inscribirse como individuo, proyecto productivo o cooperativa, y por último veremos los tipos de facturación de acuerdo a quienes intervengan en cada operación. ¿Empezamos? El monotributo es un régimen simplificado para las personas que desarrollan una actividad económica de forma independiente, es decir, que no se encuentran en relación de dependencia. Implica el pago de una cuota mensual. El monto varía de acuerdo a la facturación anual. Hay diferentes categorías. La cuota está conformada por un componente impositivo, correspondiente a la actividad, y los aportes previsionales para la jubilación y obra social. Además, en algunas jurisdicciones se puede sumar otro impuesto denominado ingresos brutos, que corresponde a la recaudación de los entes provinciales. En la provincia de Buenos Aires, el ente que se encarga de esa recaudación es ARBA. El trámite se realiza en la Agencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos que corresponda según tu domicilio. Siendo monotributistas, además de tener acceso a obra social y aportes, podemos emitir facturas, que van a dar respaldo a tus operaciones comerciales. Antes de seguir adelante, hacemos una aclaración válida para todas las formas de monotributo que veremos hoy. Este registro simplificado no garantiza las prestaciones a las que acceden los trabajadores asalariados registrados en relación de dependencia, tales como vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por enfermedad, ART o seguro de desempleo. No están contempladas en el pago del monotributo y por lo tanto deben ser previstas por los trabajadores en sus formas de organización y distribución de los ingresos. Bien, sigamos adelante. Con el objetivo de incorporar a la economía formal a personas en situación de vulnerabilidad social, se creó el monotributo social persona humana. Tiene menor costo, pero algunos requisitos. Y, a diferencia del monotributo tradicional, todas sus categorías permiten ser proveedores del Estado. Esta categoría también nos permite registrar nuestro emprendimiento, emitir factura, contar con una obra social con cobertura para el grupo familiar y reconoce años de servicios para acceder a una jubilación en el futuro. Pueden inscribirse las personas que realicen una única actividad económica, ya sea productiva, comercial o de servicios. Deben contar con un ingreso bruto anual inferior a la categoría más baja del monotributo. Pueden ser propietarios de hasta un inmueble o 2 bienes muebles registrables. No pueden ser profesionales universitarios en ejercicio de su profesión como actividad económica. No pueden ser empleadores ni titulares de acciones o cuotas partes de sociedades comerciales. Tampoco pueden ser empleados en relación de dependencia. O contar con ingresos que provengan solo de la actividad económica declarada. Podemos inscribirnos al monotributo social si recibimos asignación universal por hijo, asignación por embarazo para protección social, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, además de los programas de inclusión social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Una vez que nos registramos, tenemos que abonar los importes mensuales. El organismo encargado de gestionar el monotributo social es el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, que funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las inscripciones se realizan en las oficinas del ANSES, previa solicitud de turno a través de la línea 130 o de su página de internet. En la página también está disponible el listado de actividades compatibles con el monotributo social. Hasta acá hablamos principalmente de personas físicas o individuos, pero hay otra categoría, el monotributo social integrante de proyecto productivo. Pensado para aquellos agrupamientos productivos o de servicios que llevan adelante una actividad económica productiva reconocida por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Se trata de agrupamientos no constituidos formalmente, conformados por un mínimo de 2 y un máximo de 10 monotributistas sociales. El emprendimiento debe contar con un nombre de fantasía, por ejemplo, Los Caminos. Los topes de facturación son los que resultan de la suma de cada uno de los integrantes. La inscripción no otorga personería jurídica, pero sí un quit único.
El quit es la clave única de identificación tributaria, otorgada por la AFIP a las empresas, comercios y trabajadores autónomos, con el fin de identificarles. El quit les permite realizar operaciones comerciales. Rigen las mismas condiciones generales que para los monotributistas sociales, pero si un asociado renuncia, cae la figura de proyecto productivo. Por último, vamos a ver el caso de las cooperativas de trabajo. Estas son unidades productivas conformadas por al menos 6 integrantes que desarrollan sus actividades de producción, distribución o servicios de manera colaborativa, participativa y democrática. Son asociaciones que sí se han constituido formalmente y tienen personería jurídica. En todos los casos, sus integrantes pueden ser monotributistas hasta la categoría F o monotributistas sociales. Para inscribirse en el registro de efectores sociales, al menos las 2/3 partes de los integrantes de la cooperativa deben ser monotributistas sociales. Deben registrarse en el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en AFIP, y para los que son efectores, además, en el Registro de Efectores de Desarrollo Local y la Economía Social. A diferencia de las personas físicas y los proyectos productivos, las cooperativas, al igual que otras organizaciones, tienen la obligación de hacer la presentación de IVA ante la AFIP de manera mensual. Es decir, son IVA inscriptas. Detengámonos un poco acá. ¿Qué significa esto? El IVA es el impuesto que se paga por el valor que se agrega a los productos o servicios. Para la mayoría de los productos, la tasa es del 21%. IVA inscriptos son quienes tienen la obligación de tributar IVA. Esto se hace a través de una declaración de IVA mensual, para la cual hay que tener en cuenta la facturación emitida y la recibida. Es el caso de las cooperativas, pero también de otras figuras como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades de hecho. También está la categoría IVA no inscriptos. Son quienes no están obligados a hacer declaraciones de IVA debido a que el impuesto no es aplicable para la operación que realizan. Por ejemplo, monotributistas y monotributistas sociales, tanto persona humana como integrantes de proyectos productivos, ya que este impuesto está comprendido en la cuota mensual. Finalmente, los IVA exentos tampoco deben hacer declaraciones de IVA, pero a diferencia de los anteriores, esto es por un motivo legal que les exime del pago. Este puede ser el caso de quienes prestan determinados servicios, como los sanitarios o educativos, y de organizaciones de mayor magnitud, como las federaciones de cooperativas. Esta situación frente al IVA se refleja en la facturación. ¿Cómo venimos hasta acá? Ya vimos las figuras legales que pueden utilizar en sus proyectos productivos, y ahora vamos a hablar de las facturas. Las facturas son documentos comerciales con validez fiscal que sirven para dar respaldo a las operaciones comerciales. Hay diferentes tipos, de acuerdo a las características de los sujetos que realizan la operación. Están las facturas A, que son las que emite un responsable inscripto a otro responsable inscripto y tienen el IVA discriminado. Los sujetos IVA inscriptos son quienes pueden percibir crédito o débito fiscal. La sumatoria del impuesto discriminado en las compras se llama crédito fiscal. Y la sumatoria del impuesto discriminado en las ventas se llama débito fiscal. Si se factura más de lo que se compra, el resultado mensual obligará a la unidad productiva a pagar determinado monto a la AFIP, es decir, débito fiscal. En caso contrario, si se tienen más compras que ventas, el resultado mensual será negativo, es decir, se obtendrá crédito fiscal. En cambio, las facturas B las emite un responsable inscripto a un consumidor final, monotributista o sujeto exento del impuesto. Y las facturas C son emitidas por sujetos no inscriptos en el IVA. Es el caso de monotributistas, monotributistas sociales o exentos, sin importar la condición del comprador. Es importante saber que si somos monotributistas sociales, podemos realizar las facturas en papel, pero en el caso de optar por la facturación electrónica, ya no podremos volver a la factura en papel. Vamos con un ejemplo. Yo formo parte de una cooperativa de trabajo que se dedica a la elaboración y envasado de dulces y mermeladas. Trabajamos en red con productores de la agricultura familiar, organizados como proyecto productivo. Entonces, cuando realizamos nuestras compras, recibimos factura C, ya que los proyectos productivos no son IVA inscriptos. En cambio, cuando vendemos nuestros productos a una cooperativa de consumo o a otros mercados IVA inscripto, lo hacemos con factura A, con IVA discriminado. Por otro lado, cuando vendemos directamente al público, lo hacemos con factura B. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vamos.
Pero antes hacemos un repaso. Vimos diferentes opciones de registro tributario enmarcados en la economía social y solidaria. Hay que elegir aquella opción que se ajuste y sea coherente con las características y situación de nuestro emprendimiento. Para trabajadores y trabajadoras independientes, el monotributo es una opción que permite acceder a obra social, realizar aportes y facturar. Luego, el monotributo social, persona humana, aunque posee límites bajos de facturación, es una opción de menos costo y busca sumar emprendedores y emprendedoras a la economía formal. También podemos optar por el monotributo social, integrante de proyecto productivo, pensado para quienes forman parte de estas asociaciones no constituidas formalmente. Las características son similares al anterior, pero requieren un nombre de fantasía y se otorga un quit único. El límite de facturación resultará de la suma del límite de cada integrante. Las personas asociadas en cooperativas de trabajo también pueden inscribirse en el monotributo regular o social. En este caso no tienen límite de facturación. Las cooperativas serán IVA inscriptas, lo que significa que deben hacer presentaciones de IVA, pudiendo obtener crédito o débito fiscal. En cambio, las personas y proyectos productivos inscriptos en el monotributo son IVA no inscriptos, ya que la cuota mensual incluye una suma destinada al pago de ese impuesto. En todo caso, una vez registrados en estos tributos, podremos facturar. Utilizaremos facturas A, B o C, de acuerdo a las características de los sujetos implicados en la operación. Inscribirnos nos permitirá acceder a espacios de fortalecimiento, financiamiento, organizaciones de representación gremial que permitan fortalecer las demandas del sector y los nuevos mercados. Si bien el mundo de la facturación y los impuestos es complejo, esta información les va a ser muy útil para poder formalizar sus proyectos productivos. Hasta la próxima.